Pianistas. Cualquier animal está invitado a aprender a tocar el piano. Es una convocatoria abierta y la idea es acompañar la torpe interpretación de una persona aprendiz. Fósiles. La orquesta rinde un homenaje a animales desaparecidos, como mamuts o dinosaurios. Para evocar fósiles y huesos se utiliza el xilófono, instrumento de percusión que consiste en láminas metálicas colocadas de manera horizontal para ser golpeadas con baquetas. Pero no se trata de un homenaje triste, todo lo contrario, resulta caricaturesco. La partitura establece que el carácter de la pieza debe ser ridículo y alegre. En este número se hace referencia a la danza macabra de Sainz, compositor de esta obra.
El cisne. Un cisne flota en el lago. Está quieto. Su elegante silueta se refleja en el agua. Se dice que los cisnes entonan un canto hermoso antes de morir. Final. El león y las gallinas, el gallo y los hermiones, las tortugas y el elefante. Todos los animales de esta pieza comienzan a desfilar. Los canguros y el pájaro cucú, los dinosaurios, un burro y el cisne. Su desfile es festivo, danza, color y música. Todos los seres se hermanan en este breve, brillante y divertido carnaval de los animales.
Agradecemos la participación de la Banda Sinfónica Estudiantil Pedro Jiménez Rosas y de su director, el maestro Carlos Cruz, a quienes les brindamos nuevamente un fuerte aplauso.
los abuelos que habían llegado y que se moría terrible la gente, ¿no? Por esta terrible enfermedad del siglo XX. Pero no pensé. También en la librería Gonzalo de Tapia, que está dentro de la Universidad Iberoamericana León, y tiene un 20% de descuento por lanzamiento, entonces hay que aprovecharlo. Y pues muchísimas felicidades por tu obra, Noemí, muchísimas gracias por estar aquí, por presentarlo. Gracias a Héctor y a Doris por acompañarnos, por presentar esta obra tan inspiradora, y a ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde. Agradecemos a la doctora Ramiro y a las presentadoras Doris Flores, Héctor Gómez y Claudia Sharpe por su participación. Los invitamos a continuar con las actividades de la final. Buenas tardes.
Bartes por Bartes. ¿Verdad? Bartes por Bartes. No. Tengo obras de Roland Barthes, pero ese título no es. Sí. Ajá.
encanta la cultura. De la guiada. Hagan dos horas. Ahorita que le encuentres, te regreso una llamada, ¿vale? Dale, lo que nosotros hablábamos en lengua, en español, pero el de América. Si ustedes se fijan, están en Alfaguara los libros que bueno, no sé si Alfaguara, pero hay una serie de libros en pasta dura que saca la Academia de la Lengua, el Quijote, naturalmente. Pero desde el Quijote ya no hay después más literatura española de la península. Entre los libros de la Academia está 100 años de soledad, La ciudad y los perros, Yo el Supremo, Martí, Gabriela Mistral, Neruda. ¿Qué pasa? Que la presencia de América Latina se ha impuesto ante la literatura española de la península, lo cual es muy fuerte de descubrir, ¿no? Pero, el grito de independencia de América sería el modernismo, es decir, decirle a la Academia de la Lengua que nosotros, como decía Altamirano, hablamos un español independiente y que no iba a venir ningún español a decirnos cómo se decía de mejor manera o de manera más castiza, o sea, más de España, el verdadero español. Esa independencia del lenguaje español y del idioma español y de la poesía y la literatura española, esa independencia es el modernismo. Ahora, cuando nos independizamos, pues no es que inventemos nada, simplemente que dialoguemos con otras literaturas. Altamirano odiaba a los yanquis, entonces dijo, la literatura se tiene que orientar a Francia. Y la literatura que vino después es la literatura modernista, es decir, la literatura que dialogó con todo lo que no era España. Sí dialogó con los españoles, pero de otra manera, porque allí en España fue un señor que aquí no, fue la venganza de Juárez del Arcón, era Francisco de Icaza. Granada, ¿no? En Granada está él un día le pidió limosna a un ciego y él dijo, se improvisó ahí, dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Y ahí está pegado ese poema, En Granada, de un señor de la Ciudad de México, Francisco de Icaza, que se fue a burlar de todos los españoles, fue a regañar a todos los españoles por burros,
porque les dijo que eran poco buenos, no había nivel académico ni había nivel intelectual en la cultura española. El máximo ejemplo era una señora que se llamaba Emilia Pardo Bazán, que como él descubrió se había plagiado las ideas de unos libros franceses. Entonces le tenían un pavor a Francisco de Icaza, pero él llevó su literatura, la literatura hispanoamericana, a Europa. Y allá él influyó, vean ustedes lo sorprendente que es, hay modernismo español, pero están influidos por Francisco de Icaza. Sus poemas son poemas sobre el camino, sobre la vida como un camino. Y allí en los cafés de Madrid, él influyó a Antonio Machado. Antonio Machado se hace camino al andar, en fin, es una metáfora de los poemas que usaba Francisco A. de Icaza. Ese mundo, el mundo de los modernistas, es el mundo al que perteneció Rubén M. Campos. Rubén M. Campos, un escritor, ya te dejo hablar, Luis, pero es que es un personaje al que aquí Luis Felipe le dedica este libro. Me llama la atención varias cosas. En primer lugar, qué curioso eso de que aparentemente uno es objetivo cuando hace un estudio académico. Y bueno, yo creo que sí, pero ¿cómo me llamó la atención? ¿Cómo lo haces parecer a ti, a Rubén M. Campos? Porque fíjate que por un lado, Rubén M. Campos es un personaje, se los voy a enseñar porque no viene foto en el libro, pero es este señor de aquí, Rubén M. Campos. Ahí está con su bigotito. ¿Me parezco de bigote? Si tú es de bigote, mira, ahí está. Pero Rubén M. Campos fue un hombre que, como dices tú, sí sabemos quién es, sabemos muchas cosas. Yo siento que hemos sido injustos con él porque no se acopla a lo que esperamos de un intelectual. Fue de todo, fue poeta, experto en música, cuentista, periodista, una especie de antropólogo, cónsul diplomático, memorialista, bibliotecario. Entonces, si uno lo trata desde un punto de vista, pues se le van las cosas. Fue un hombre que se dedicó a la música no nada más mexicana, sino de concierto, de toda. Hizo poemas a Schumann, en fin, a varios autores, a Chopin. Estaba de moda en esa época hacer series de sonetos. El idilio salvaje de Otón es una serie de sonetos, el poema del lago de Luis Urbina, y Rubén M. Campos tiene una serie de 16 sonetos increíbles al México prehispánico, a la ciudad prehispánica, que el fin de cada soneto, el último verso es el inicio del siguiente, y así encadenados dedica 16 sonetos al México, al lago del México prehispánico. Fue un autor que se la vivió entre los autores modernistas. Él perteneció, pues yo diría que a la etapa parnasiana o decadentistas. Y ahorita me dan tiempo, ahorita les digo en unos minutitos qué son esas escuelas. Pero Rubén M. Campos fue un hombre que vivió muchos años. Nació en 1871, o sea que es de la misma edad que el doctor González Martínez, que Tablada, que Amado Nervo, bueno, y en 1871, y murió el mismo año que José Juan Tablada. No se me olvida que Tablada murió, él que amaba tanto a Japón, se murió un día antes de que cayera la bomba atómica en Hiroshima. O sea, él nació en un mundo de la bella época y le tocó morirse un día antes de que se destruyera para siempre cualquier bella época que pueda tener este planeta con la caída de la bomba atómica en Hiroshima. Ese mismo año murió Rubén M. Campos, pero yo creo que con una nostalgia mayor. Perdón, tú lo presentas en primer lugar como un hombre que, más que ser protagónico, un hombre que se dedica como a ver el mundo, como a ser el protagonista, no más que el protagonista, el testigo de ese mundo. En esa especie como de bajo perfil que tenía Rubén M. Campos, y luego esa hermandad que tuvo con los amigos de la poesía y la literatura, pues presentas a un hombre que pues vivió en esos bares, que te los representa y que los dice históricamente, que es otra cosa muy interesante, porque los cafés literarios, el café es el lugar, pues los primeros lugares, tiene 200 y tantos años el café, se hizo en Austria, ¿no? Los cafés son austriacos, son vieneses,
y son los lugares que cuando se abrieron era el lugar donde llegaban los periódicos. Como cuenta Walter Benjamin, los periódicos ya no eran esos inmensos que nada más los podía leer un rey o un duque en su castillo, sino periódicos más chicos que podían leerse en una hora. Y entonces si no me tardo 10 horas en leer el periódico y nada más me tardo una hora y ya me sé todo lo que pasa, ¿qué hago con lo demás del tiempo? Y decía Walter Benjamin, pues conspirar. Y entonces para eso sirven los cafés. En los cafés iban todas las personas, Mariano José de Larra, muchos tienen crónicas sobre esos lugares en que uno llegaba con el periódico y ya se sabía todo y se podían hablar. Benito Pérez Galdós, que estamos ahora celebrándolo, acaba de ser un centenario, el centenario de su muerte, algo así. Benito Pérez Galdós tiene La Fontana de Oro, que es la historia de un café donde se conspira, que es una maravilla. Y es una maravilla, ¿verdad? Sí. Para mí es mi favorita de Benito Pérez Galdós. Bueno, en los cafés se conspiraba, era el lugar donde se hablaba políticamente. También aquí en México había cafés, naturalmente, donde se reunían los poetas, pero también las pulquerías, que no necesariamente eran para ningún poeta, era para la gente más pobre, pero el bar es la llegada de una manera distinta. Y como de algún modo lo dices tú, es la llegada de un mundo moderno a la Ciudad de México. Y eso es lo que cuenta Rubén M. Campos, en ese mundo que era a la vez un lugar familiar, porque podían entrar hombres, mujeres, se leía naturalmente el periódico, se tomaban los licores más caros, importados. Era una nueva sociedad, una sociedad abierta a la conversación, al mundo moderno, a ver la ciudad como un escaparate estético, que es lo que le gustaba a Baudelaire y es lo que rescató Walter Benjamin al hablar de ese mundo en el que caminar por la avenida Madero de la Ciudad de México era ver el lujo, era ver la modernidad, hacer de la ciudad un recorrido estético, o sea, caminar sin rumbo por la ciudad con el fin de deleitarse estéticamente. Ese es el mundo que está representado aquí, y es un mundo que acabó trágicamente, yo creo que con la muerte de Jesús Valenzuela y de Justo Sierra, que ya nos haría como una especie de soledades a cada uno de estos escritores. Eso es lo que está contado en este mundo que dejó Rubén M. Campos, tan fiel, que él va hablando tan bonito del bar, pero al mismo tiempo va hablando de los muertos que fue dejando el bar. Bueno, ese mundo, tú cuentas, hasta te aproximas a este mundo, bueno, hablando de quién era Rubén M. Campos y desdoblando estas memorias que acabas de decir, que se tardaron 90 años en publicarse, en dos como caras de la misma moneda, que sería el texto moderno y el texto modernista. Moderno por esa razón de que es la ciudad nueva, la idea del progreso y lo nuevo plasmado en un texto literario, pero por otra parte el texto modernista, porque es el texto modernista que es ese grito de libertad. Ya para déjate hablar, perdón Luis, es que hay una cosa que es la moraleja de esto, creo yo, y es que si hoy nosotros como mexicanos o como hispanoamericanos existimos en Europa, es gracias a los modernistas. Rubén Darío sí se conoció, Francisco A. de Icaza, que les acabo de decir, sí se conoció en Europa. En algún momento Víctor Hugo hubiera dicho, no, pues yo no sé qué escriben los hispanoamericanos, pero hoy, salvo los académicos más ignorantes de Europa, nadie puede decir que no sepan quién es Juan Rulfo, o que no sepan quién es García Márquez, o que no sepan quién es Pablo Neruda, porque es una manera nuestra de acabar con ese colonialismo que a pesar de todo existe, porque Europa sigue siendo un continente colonial, existen colonias en el mundo y un pensamiento colonial, pero estos autores son en ese sentido pues como nuestros héroes intelectuales, porque son los que dijeron, ese grito de independencia se tiene que dar. Y estos hombres, pues viviendo en las cantinas, en los bares, hablando de literatura, de una belleza imponderable que imaginaban que así era en Europa, pues nos lo fueron diciendo, nos lo fueron transmitiendo. Yo creo que esa es una de las cosas como fundamentales de Rubén. Por eso me emociona esa época. No sé a ti, pero bueno, Rubén M. Campos es de los más sugerentes. Yo no sé qué tan olvidados todavía hoy,
porque no sé si falta escribir. Por ejemplo, él como autor de libros sobre los aztecas, autor de libros sobre la Ciudad de México, pues yo creo que son libros que todavía no los alcanzamos a digerir del todo, ¿no? A mí me da la impresión de que, o más bien, por eso dediqué el tiempo a estas memorias, porque me daba la impresión de que junto a Vicente T. Mendoza, Rubén M. Campos ocupaba un sitio en el folclorismo, en la musicología, en la crítica musical, y parece que en diferentes secciones de la antropología, para buscar relatos, historias, leyendas, sí tiene su lugar. Entre los teóricos o entre los recopiladores más famosos o más importantes de la tradición oral está Rubén M. Campos, pero parece que le sucedieron demasiados años en ese momento, en esa labor, como para que le tomaran en cuenta en esta otra. Porque siempre, y seguramente los que hemos escuchado sobre modernismo, escuchamos sobre Tablada, Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, y por supuesto incluir al rey de reyes, que es Rubén Darío, en esta constelación de autores modernistas decadentes. Pero a Rubén M. Campos yo, ni en mis clases de literatura, que fueron bastante malas, de literatura mexicana, nunca lo escuché. Hasta que me encontré con este libro, en el Viaje al siglo XIX, publicados por Vicente Quirarte, por cierto. Pero el prólogo es de Saisef, ¿no? Sí, lo conozco. ¿Te acuerdas que platicamos con él? ¿Cómo se llama el hotel donde platicamos con él? Ya no me acuerdo. Es que Saisef fue canadiense, de Calgary, ¿no? Calgary. Y él fue el primero que rescató a Rafael López. Él me dijo que había tomado clases, no me voy a acordar con quién era el maestro de él en Estados Unidos, y le dijo: usted se quiere dedicar a México, pero ya no se dedique a los de siempre. ¿Por qué no busca a Rafael López? ¿Rafael López es de León? De Guanajuato. De Guanajuato. Entonces, él buscó a la familia de Rafael López, encontró todo y después se dedicó a Rubén M. Campos. En la biblioteca Armando Olivares de aquí de Guanajuato, una biblioteca bellísima, hay notas y notas y notas, no solo de Saisef, sino de varios más sobre Rafael López. Un poco pensando en que esa investigación la empezó aquí Saisef y que terminó publicándolo todo de los desconocidos y que uno aprovechó. Aquí en La Rana, creo, no sé si en La Rana del Instituto, publicó Saisef las obras completas de Rubén M. Campos. De Rubén M. Campos. En los 80. Sí, claro. Y bueno, él hizo varias cosas, recopiló cartas, textos de varios modernistas, fundamentalmente los que le apasionaban eran los dos guanajuatenses y Julio Torre. Entonces cuando venía a México me hablaba por teléfono y coincidió la última vez que él vino, que fuimos los dos, tú y yo, a visitarlo a un hotel que está en la avenida Madero, no sé. Sí. No, ahí venden una... Gilger o no sé qué. El Gilo. Está a media calle de la iglesia de Estanquillo, el Gilo. Ajá, ahí lo vimos. Fuimos incluso a una presentación de un libro con él, o algo así. Lo de Torri, ¿no? Sí, venía a Minería para presentar lo de Torri. Pues ese es uno de los grandes... Pues nos dejó todo ahí puesto para que uno se dedicara. Justamente el libro al que tuve acceso fue porque de alguna forma lo plantean varios críticos, pero particularmente Saisef. Y además fue también como el maestro de Belén Clark, de Vicente Quirarte, de Tola, podría ser otros nombres que podríamos relacionar ahora con literatura mexicana de este tiempo, que encontraron autores desconocidos u olvidados y que de alguna forma terminaron construyendo una historia literaria que podría haber quedado perdida. Yo le atribuía, en una hipótesis un poco peregrina o así especulativa, a que eran autores porfiristas, es decir, que vivían de becas porfiristas o de mecenas que estaban dentro de lo anterior, muy inmediato a la Revolución Mexicana. Y yo sentía que a Rubén M. Campos le había pasado con su obra modernista y parnasiana, que le estorbaba un poco para acomodarse, por ejemplo, en el ejército constitucionalista y los puestos burocráticos que fue teniendo, pues, para sobrevivir, un poco como lo que tiene que hacer uno, callarse un poco, ¿no? Bueno, es que sabes que hay una cosa, a ver, bueno, yo creo que es algo que de repente varios lo han dicho, perdón, pero que la poesía es una cosa de juventud. Ya si le sigues después en la poesía, pues es un poco extraño, no todos le siguen. Y sobre todo cuando te presentas en la sociedad literaria, espantas, ¿no? Tienes mucho de espantaburgués, de espantaburgueses, y el decadentismo, esas cosas
del decadentismo, de plantear relaciones sexuales satánicas y drogas y Sobre un eso, altar. pues hasta ciertos años, ¿no? No puedes pasar más allá de los 20 y pico de años espantando gente con esos poemas. Y sobre todo si quieres ser cónsul o maestro o alguien respetable en sociedad, tienes que cambiar. Y eso pasó con todos, incluso con Tablada, ¿no? Tablada sí espantó a doña Carmelita Romero Rubio de Díaz con la Misa Negra, pero con el tiempo se fue convirtiendo en alguien más aceptable socialmente. Y parece que luchó, a veces equivocadamente, por colocarse en ese sitio. Estas Siempre crónicas fue que hace equivocado, contra, más bien a favor de Huerta, ¿no? y en contra de Madero. Bueno, su obra de... Bueno, esa es otra cosa de estos autores, pero es que cuando vemos... Pues yo no sé qué al pasado, esto sí, los porfiristas lo que sea, porque vivían en un mundo de privilegio de este tamaño, que era la avenida Madero, y párenle de contar, porque como dice Fernando Benítez en la historia de la Ciudad de México, las calles empedradas de la Ciudad de México eran poquitas, y saliendo de ahí ya era a riesgo de la vida de uno. Y dice Fernando Benítez, los rateros respetaban la vida de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Pues eran pobres y los respetaban, ¿no? Pero fuera de eso, no. Y cuando cayó ese mundo porfirista, los intelectuales que habían vivido bien con el porfirista, como acabas de decir, con los mecenas del porfiriato, y con las becas, decía el mecenazgo del Estado que decía Justo Sierra, pues vivían bien, él mandó a Diego Rivera a Europa a estudiar, a varios escritores y artistas los mandaban para que conocieran el arte de allá y lo trajeran a México. Pero cuando cayó el porfiriato, ninguno estuvo a favor de Madero. Prácticamente, yo creo que nada más Vasconcelos, y no sé, ahorita nos podemos acordar de un par más, básicamente eran antirrevolucionarios. Todos estos, si no se murieron, eran antirrevolucionarios, y los del Ateneo también. Y por esa razón eran a favor de Huerta, porque querían que Huerta nos devolviera ese antiguo esplendor, ese reino del privilegio. Y desde entonces, bueno, es que es una cosa muy tremenda también decirlo, pero la intelectualidad es conservadora, es decir, si uno ve el intelectual, el perfil del intelectual es conservador. Nada de que el intelectual ve más allá y que son más inteligentes, no. El intelectual es la ideología conservadora por lo general. Así lo fue en el porfiriato, así lo fueron en el huertismo, así lo fueron en el prismo y así lo son ahora. Entonces es una cosa que va muy de cerca con el intelectual como el legitimador de un poder, ¿no? Y que de alguna forma es un síntoma muy moderno de un poder de Estado-Nación como el que tenía México con el porfiriato, y lo que ha perseguido, incluso bajo los síntomas democráticos, siempre necesita una legitimación. El título de intelectual, por ejemplo, dice Belén Clark, no existe antes de estos porfiristas. A partir de aquí se empieza a manejar la idea de que hay un creador aceptado por el poder o por la opinión pública para legitimar ese estado de cosas, digamos, en el que se puede vivir. No sé si civilmente, yo manejo el término civil, aunque creo que todavía en ese tiempo todo el mundo se conoce, entonces es más bien sociedad. Porque recuerden que lo civil funda la ciudad y es el sitio en el que todo el mundo es anónimo y nadie se molesta. Un poco lo que nos pasa en la Ciudad de México, que uno se va allá para no tener que saludar a su vecino porque nadie se conoce. No sé, aquí todavía, o en Guanajuato todavía nos pasa que tú te quieres eludir a la banda y terminas encontrándote a todo el mundo, ¿no? Y por eso hay una diferenciación en el libro entre lo civil y lo social, porque lo social sí distingue unos grupos de comunidad que se conoce y que va haciendo esta tradición legitimada por, en este caso, los poetas, los cronistas, El caso particular de M. Campos es que después de dejar estos poemas de los que hace el listado, intenta hacer una novela que es esta, la del bar. Pasan ciertos años y entonces él quiere contar la historia de sus amigos, que por lo menos 6 de sus amigos han terminado como víctimas del bar. Yo creo que todavía no está madura la escritura mexicana para sacar novelas de este tipo, aunque escribe otras dos, ¿no? Claudio Oronoz y El lago de... Yo tampoco la he encontrado, solo Claudio Oronoz la publicó la UNAM hace relativamente poco tiempo y le han hecho una edición crítica que creo que podría ser bien interesante distinguir qué pasa.
pero es una novela decadentista, ¿no? De un muchacho medio desencantado del mundo, entregado a una cosa que le llaman el spleen, o como el aburrimiento, y se dedica a pensar tonterías, ¿no? Y a drogarse un poco. Y a partir de ahí hay un mundo alucinado que no se parece además a las novelas del maestro Altamirano, que son más bien moralistas, ¿no? Que nos marcan la pauta de lo que debería ser. Recordemos, pues Clemencia podría ser. Pedagógica, aleccionadora, sí, claro. Y en donde además se le da un lugar al feo frente al guapo, ¿no? Es decir, sabemos que el feo va a ser bueno y el guapo francés va a ser un gandalla. Y es una lección que aprenden Tomás de Cuéllar, incluso Riva Palacio, con malos resultados, creo. Son autores que uno se encuentra en esta literatura del siglo XX que aprenden muy bien la lección de Altamirano, y Rubén M. Campos sí se dispara hacia otro lado, otro tipo de vida, me parece, que no obedece a la moralina de... Esa autonomía, ¿no? Fíjense, esa es una cosa políticamente incorrecta de plantear, pero la autonomía del arte. Cuando condenaron a Oscar Wilde, dijo, no hay libros, hay libros bien y mal escritos, ¿no? Eso es lo único. Y esa conquista de ver el arte, lo tenemos que ver el arte por la belleza, por el buen trabajo hecho que tiene un libro, un poema, no desde el punto de vista moral. Y esa conquista fue de los modernistas también. Hoy hemos caído en el exceso de alterar los clásicos para que no nos ofendan, para que nosotros podamos sentirnos cómodos y que no nos ofenda el pasado, que el pasado nos diga al oído, en nuestro puritanismo, que nosotros somos perfectos y que el pasado no nos puede ofender. Entonces, eso está en contra de ver al arte con la autonomía que el arte representa, es decir, como primero, el lugar en donde es el terreno de la libertad. Y eso está aquí también en el bar. El bar es el terreno de la libertad, la literatura es el terreno de la libertad, la posibilidad de experimentar con uno mismo. Estaba permitido el ajenjo, mucho tiempo se prohibió el ajenjo. Cuando uno sumerge el cerebro en el ajenjo, se llena de posibilidades terribles, tremendas, de una percepción de la vida que lo representan ellos. Sí son víctimas también, son héroes y son víctimas, pero son víctimas de su propia libertad. Ahí, porque son, bueno, yo no sabré cómo decirlo, pero Jesús de Valenzuela, que ganó tanto dinero, les dio, todo ese dinero sirvió para darle todas las drogas a sus amigos, para pagarles su revista y pagarles con dinero y pagarles con prostitutas y pagarles con droga y pagarles con coñac, que les fascinaba porque el que ellos tomaban no hacía cruda. Irse a desayunar a los bares que él cuenta, los que dibujó Julio Ruelas, es también el terreno de la libertad y el goce de la ciudad. En ese sentido también son heroicos, creo yo. Hay dos cosas, bueno, hay varias cosas que quisiera apuntar, pero tres. El bar le sirve como espacio de libertad, porque Rubén M. Campos, como todos sus compañeros, saben que el porfiriato es orden y progreso, y que te pide que estés bien rasurado porque si no te meten al tambo. Los locos, los mugrosos van a la cárcel. El bar les permite hacer estas locuras. No solo el bar, sino también los espacios abiertos. Un primor de Camerónico, dicen, de Valenzuela. Y una de las cosas que me daba entre risa y hasta nostalgia era que se iban al campo a hacer una cosa que le conoce como faunalias, y era básicamente ponerse hasta descubrir la libertad a través de las sustancias en el campo, en donde no había esa persecución. El desierto de los Leones, en Tlalpan, que eran también tierras de Valenzuela, ¿no? Que eran lugares... San Pedro de los Pinos, que hoy son colonias, pero que eran... Que ahora son colonias y que están relativamente cerca en nuestra mente de la Ciudad de México, pero que en ese tiempo estaban... Las faunalias, donde hablaban de la hermana agua, de fantasmas, todo eso. Cítaras y... en fin, ajá. La tercera era el bar, los espacios abiertos y el otro espacio de libertad. La literatura, que la encuentran justamente, y esto lo dice Pacheco, y aquí podríamos debatir con Pacheco, con darle la vuelta al lenguaje para que quienes lo leen linealmente no entiendan que se está hablando de sexo, erotismo, drogas, y estimulación de los sentidos en general, que es de alguna manera, creo que los parnasianos los que entienden que ahí está la manera de describir crípticamente, como esconder
la sustancia de la experiencia a partir de un lenguaje colorido, cromático, hermético. Y aquí Víctor Toledo, aquel poeta de Puebla, nos explicaba a partir de lo hermético cómo quien quería entender la experiencia de estos artistas tenía que ser un iniciado. Otra vez la idea de que el artista tiene como una vida especial, digna de contarse, y que en el caso de estos modernistas, igual de Campos porque fue olvidado, pero de muchos de los que murieron jóvenes, una vida de alter Christus, ¿no? Como morir joven. Gutiérrez Nájera tiene el poema, Amado Nervo lo tiene. Campos me parece que también apela a este asunto de juventud y de irse pronto, ¿no? Como una especie de urgencia de acabar con la existencia a partir de la experiencia, perdón, los ripios, pues no sé por qué tengo... Fíjate que yo no sé si a ellos les dio tiempo de leer lo que decía Nietzsche, o ya no les tocó, acerca de que tu obra de arte era tu propia vida y que tú tenías que cultivar tu leyenda. Entonces tenías que ser no nada más el poeta, sino volver estético todo lo que tenía que ver contigo. Y cada uno de ellos tuvo su leyenda. Mira, hay unos que ya nadie se acuerda, pero Eduardo Colín, que es un poquito después porque era del Ateneo, ese sí leyó a Nietzsche porque se sentía el superhombre. Entonces se levantaba a las 5 de la mañana a bañarse en agua helada y a salir a correr por el bosque de Chapultepec así 2 horas en shorts y así, porque era el superhombre. Cada uno tenía una leyenda. Tablada también hacía ejercicio, ¿no? Gimnasio, y boxeaba. Bueno, organizaron la primera, tú lo leíste eso en sus memorias, la primera box, con gente rica, les pidieron dinero para que patrocinaran una pelea de box. No sabían pelear, se sacaron sangre, uno correteó al otro a puñetazos, y dice que el ring acabó como códice azteca, con las huellas de la sangre así de los boxeadores peleando. Entonces era el deporte. Bueno, tenían una parte, pero tablada porque primero pasa la vida. Tuvo que ir a desintoxicarse y ya después se dedicó al deporte. Además tenía que quedar bien con su suegro, ¿no? Porque si no, no le tocaba su suegro puesto. era Justo Sierra. Que Justo Sierra se termina convirtiendo en un maestro de estos. Estamos extendidos mucho, no sé si es el momento de terminar o podemos... nos dicen... Ya cuando nos saquen y apaguen esto y se acabe todo y estemos en silencio, apaguemos las luces o las velas y sirvan el ajenjo. ¿Te acuerdas? Yo duré 2 días en alivianarme del ajenjo ese que nos tomamos. Yo traje ajenjo, por cierto. Porque fui a Praga y dije, no puedo irme sin ajenjo y aprender, porque vimos... Bueno, no, pero es como Johnny Depp en una película se embriaga con ajenjo, pero las alucinaciones del ajenjo le permiten dar con Jack el Destripador. Hay una obra gráfica, una novela gráfica ahora que está basada, esa película se basó en una investigación de la cual hay novela gráfica, que es la que aparentemente descubre quién es Jack el Destripador. Es el mundo del ajenjo. Que hay una premisa respecto de las drogas en este tiempo que aclaran y que son un motivo de clarividencia para quien las consume. Ahí parece una piedra filosofal al momento de acceder al mundo de la alucinación. Y creo que sí podemos defender que sí leen a Nietzsche, ¿no? Porque en la construcción del modernismo se pelean en el periódico y, por supuesto, Puga y Acal, y no sé si Caballero ya está ahí. Manuel Caballero. Ahora eso, porque Puga y Acal se pelea con ellos en 1880 y algo. Puga y el otro, ¿quién es? Caballero en 1907. Los acusan de estar leyendo a Taine o a Hippolyte. ¿Sabes lo que dice el decadentismo? Perdón, es que el decadentismo es difícil de definir. Yo encontré la definición del decadentismo es que tú mencionas Al revés de Yoliskai Huysman, que hay otra novela de él, que Huysman fue un polaco que vivió en Francia. Escribió una novela que se llama Lava, allá abajo, que puede ser entendido de 2 puntos de vista, ¿no? Esa es Orebu, que es al revés, esa es la que mencionas. Y la otra, Lava, es al revés, o contra natura, que la han traducido, es la que se supone que leyó Wilde en la cárcel. Y Lava se puede entender Lava como allá abajo, el infierno, o Lava antes, en la Edad Media. Y es la historia de Gilles de Rais,
el militar que peleó con Juana de Arco, que dio la vida casi por ella y que estuvo presente el día que quemaron a Juana de Arco y que años después se convirtió en el primer satanista del mundo. Y Joris Caius Huisman se pregunta cómo es que un hombre que estuvo cerca de una santa, años después se convirtió al satanismo. Y se sumerge al siglo XII, XIV, a investigar la vida de Gilles de Rais, Barba Azul, para irlo descubriendo que hay seguidores del satanismo en el París actual, 1900, y llega a una misa negra que describe, con eso cierra la novela, con la descripción de esa misa negra, pero describe el cuadro de Grunewald, el cuadro de la crucifixión de Cristo, que es el más terrible de todas las crucifixiones, porque es el Cristo que de veras aparece a punto, y si apenas se va a morir, se va a podrir completamente, está podrido en vida, tiene ya los piquetes de los piojos, la carne ya está verde de la putrefacción, el dolor que tiene cuando lo crucifican ya le rompe las articulaciones y ya tiene la quijada desprendida del dolor. Dice, eso que está pintando Grunewald es la putrefacción humana, es la basura, es la destrucción, la enfermedad, lo podrido. Pero eso que ven ustedes ahí podrido, ese es Dios. Entonces, el decadentismo es contar lo peor, la putrefacción del mundo, pero con una carga de divinidad. Dice Baudelaire, la fosforescencia de la podredumbre. Eso. Ese sería el decadentismo, ese es el mundo de Rubén M. Campos. Ahora, no sé cómo vamos de tiempo, pero si quieren saber más, aquí está el libro. Mire, de Luis Pérez, de Luis Felipe Pérez. Yo recuerdo días enteros en los que platicábamos, ¿no? Dormíamos 3 horas y empezamos a platicar otra vez. Y como yo tenía unas ideas, Pavel, que en ese tiempo tenía otras, ¿no? Y también todavía ahora. Sí. Pues más bien me socratizó para que yo entendiera bien las cosas, ¿no? Porque yo era absolutamente joven y Pavel pues ya tenía sus años en ese entonces. Pienso que... Sí, y Ajenjo, pues sí, tomamos Ajenjo. Hacíamos la lectura, había gente fanática de los modernistas, de los decadentistas, y de alguna forma sí queríamos, se oye muy cursi ahora que lo pienso, pero sí queríamos pensar en cómo podrían haber estado en ese momento los decadentistas o los modernistas. ¿Cómo hubieran sido? ¿Quiénes hubiéramos sido nosotros? Sí. Pues esos decadentistas? Ya que lo dijiste al principio, parece que Rubén M. Campos, porque varias cosas que coinciden con la premisa que manejaba Pavel al principio era que yo me sentí un poco como Rubén M. Campos porque yo estaba en la Ciudad de México, estaba llegando y estaba fascinado, tenía una beca de escritor y estaba conociendo esa Ciudad de México que de pronto parece espantarnos a los de acá, y que en ese momento yo le decía a la banda, no, esto es para que me devore la ciudad. Tenía una edad para hacer esas... Bueno, déjenme contarles una anécdota, porque es muy importante eso que acabas de decir, porque este mundo era el mundo donde nada más existía la Ciudad de México. Era el único oasis. No había una vida cultural en ningún lado que otorgara esa libertad. Y como los textos de Manuel Gutiérrez Nájera se reproducían en todos lados, todo el mundo los leía y se querían ir a vivir como Manuel Gutiérrez Nájera. Amado Nervo dijo, yo voy a la ciudad para conocer al Duque Job. Cuando llegó, ya había muerto el Duque Job. Entonces murió de 30 y poquitos años. Era hemofílico, se rasuró y se infectó una herida. Murió muy joven. Solamente una vez salió de la Ciudad de México. Le han encontrado hasta 26 seudónimos al Duque Job. Trabajaba y escribía con diferentes nombres para mantener a su familia, y la única vez que tomó vacaciones, 15 días, fue a conocer Veracruz y se regresó a seguir trabajando. Por lo menos conoció el mar, porque López Velarde no lo conoció, Sor Juana no conoció el mar, como quiera el Duque Job sí llegó a conocer Veracruz, pero fue el centro de ellos. Y entonces Rafael López escribió a la revista Moderna un texto, les escribió un poema, un cuento, y entonces un escritor, no me acuerdo quién, si Tablada o Nervo, le dijo, oh joven poeta, deja la provincia, en un poema, ¿no? Y ven a la ciudad, ven a las púberes canéforas y ven a conocer quién sabe qué. Y él entonces, Rafael López,
se desesperó y agarró, tenían una tiendita, una cedería con su papá, abrió la caja, le robó el dinero y se fue a México siguiendo el consejo, creo que de Tablada, para conocer la Ciudad de México e integrarse al mundo de la revista moderna. Claro que cuando llegó, ¿y tú quién eres de Guanajuato? Que no, y no lo aceptaron. Pero es que la Ciudad de México era el lugar a donde se iban todos. De aquí se fue Rubén M. Campos, de aquí se fue Rafael López, pero yo creo que no pensaron en regresar. Y creo que esa es una cosa de los lugares donde nacieron los poetas, que tienen que regresar a su ciudad, tienen que regresar a los lugares de donde salieron, porque hoy es distinto. O sea, hoy sí hay interlocutores que los pueden entender. Más o menos. Yo creo que sí. Bueno, tú ya los entendiste. Lo que tenía que apuntar es que, así como le pasa a López, que dice que si se hubiera quedado en Guanajuato hubiera sido un maestro del ajedrez, pero hubiera muerto de cirrosis, le escribe a Campos, y Campos le echa la culpa a López diciéndole que por leerlo a él, llega y le dedica su primer poema que aparece en la revista de la Moderna a Gutiérrez Nájera, que es el maestro de la Ciudad de México en general, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, ya no vuelve. Claro. Ahora, les decían, de algún poeta decía, ¿quién dijo? El fulano de tal, pues era una más de las almas que envenenó Baudelaire. Y creo que estos eran esos personajes que envenenó Baudelaire. Se hacían los malos, hablaban de muerte, de amores así, de necrófilos, de drogas, de vampiros, incestos, de vampiros, lo que ustedes quieran. Pero cuando Amado Nervo prologó el libro de uno de esos, que era Francisco M. de Olagüibel, que también era poeta decadentista, le dice al final del prólogo, dice, miren, si habla de vampiros, de muerte, de drogas, pero vean las referencias, en el fondo son buenos muchachos, decía Amado Nervo de estos personajes. Y la tesis de que terminaron un poco borrados, sobre todo sus juventudes, un poco se sostiene cuando aparece la Bohemia de la Muerte de Julio VI, porque Julio VI escribe un largo texto para los diputados acusándolos de necrófilos, vampiristas, satanistas, drogadictos, dipsómanos, pedotes. Era un español que escribió las muertes de todos estos, pero para moralizar, para decir, vean, no tienen que así no se debe como ser estos. artista. No, muy mal. Vean cómo acaban los artistas que se dedican al vicio, ¿no? Eso es más o menos lo que dijo. El apunte Julio aquí VI. es que Alfonso Reyes, le escribe a Juan, al del Julio platero Torri. Juan Ramón Jiménez. diciéndole, a ese sexto no le des nada, es un charlatán, un mentiroso, te va a pedir dinero, es un sableador profesional. Bueno, pero como quiera de él sabemos cómo acabaron algunos de estos artistas. Y tiene aquel poema famoso de mis cómo me dan penas las abandonadas, que amaron creyendo ser amadas o iban por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño. Es inevitable, pues, que cuando uno se mete con un autor como este, se hace una constelación. Y quizá podríamos concluir aquí, si es que quieren, con aquel recuerdo que yo recuerdo cada año que me aparece en Facebook, de Metro Pino Suárez, Miguel Capistrán a un lado y tú al otro, hablando de poetas porfiristas, que eran estos, ¿no? Y que cuando terminaron ustedes de hablar, de pronto la gente empezó a recitar los poemas de Amado Nervo, de Díaz Mirón, gente que no tenía intenciones como nosotros de sentarse en una presentación, ¿no? O sea, como iba pasando. Y eso se sabían los poemas. Constataba la tesis que tenían ustedes dos, o bueno, como el pensamiento de que hubo un momento en que los poetas eran nuestro referente musical, ¿no? Un poco así. Pues Miguel Capistrán, no sé si ustedes lo conocen, ya hoy está entre los fantasmas, tantas historias que nos contó de los fantasmas, pero Miguel es otro de los que rescató las obras de Novo, de Villaurrutia, de Torres Bodet, pero fue el que trajo a Borges a México de aquí para darle un premio. Y decía que también trajeron en una sesión espiritista a Villaurrutia para que les contara. Sí, le contó, Miguel llegó a una sesión espiritista y la arruinó porque el fantasma ya no quiso hablar con nadie y se manifestó el espíritu de Villaurrutia. Bueno, eso nos contó. Un día les cuento más. Bueno, el espiritismo es la otra gran afición de estos escritores. Se la pasaban en sesiones espiritistas, la teosofía es la otra cosa
de las grandes charlatanerías del mundo, la teosofía, pero los inspiró e hicieron bonitos poemas gracias a la teosofía. ¿Y a Madame Sassou cómo se llamaba? Madame Blavatsky, una señora que decía que sus libros se los dictaban los venusinos porque ella tenía telepatía con los venusinos. Ajá. ¿Mandé? Como la que habla alienígena. No sé si... Yo invité a Pavel, que tiene muchas ocupaciones, tiene que lidiar con muchos equipos de trabajo, pues para que hiciera sentir al Instituto Estatal de la Cultura y al Colegio de San Luis que pensar en Rubén M. Campos no era tan mala idea en función de todo esto lo que hemos platicado. No, es parte de un mundo fascinante, yo creo, ¿no? Es un mundo que se nos presenta hoy, es que es difícil, bueno, encontrarle el juguito. Yo creo que a todas las etapas en las que se vuelven instituciones los artistas y en que dicen Don Alfonso Reyes, Amado Nervo, como monumentos sin sangre, pues eso es lo que nos quita un poco del gusto por acercarse a las vidas y a las pasiones de los artistas. En el fondo, lo que hay en el arte es esa pasión, ese mundo secreto, ese mundo de todos los días, cómo se ve la ciudad, cómo se ve el arte, cómo se pasa el día a día, la cotidianidad, caminar por la ciudad, descubrirse como poeta, espantar al mundo, porque eso, como les decía, es una cosa que hacen los poetas al inicio. Pues como, qué mejor manera de presentarse en sociedad como artista, pues que espantándola, ¿no? Y eso lo hicieron todos ellos. Entonces, y lo siguen haciendo los poetas de nuestras generaciones. Sí, y entonces Amado Nervo le dijo en algún momento, ya todo está dicho, es cierto, pero no se ha dicho todo de la misma manera. Busquemos nuevas formas de decir lo mismo. Era algo que decían, es decir, cuando salió el manifiesto, el futurista, de que la tecnología, los coches, la velocidad, Amado Nervo lo tradujo, apenas salió en 1909, y dijo, miren, yo ya tengo 30 y tantos años, ya soy un hombre grande, a mí ya, yo ya vi tanto, ya a mí estas cosas ya no me espantan, decía Amado Nervo, ¿no? Entonces es algo que puedo decir que muchas veces cada generación regresa, como decía Ramón Gómez de la Serna, nada regresa, pero todo se parece. Entonces no regresan los mismos autores, pero es muy parecido a la manera en que se dan a conocer muchos escritores, ¿no? Entonces esa aparente novedad del mundo, pues la vieron los modernistas como, pues sí, como un poquito falsa, ¿no? Ese descubrimiento del mundo, también llegaron ellos cuando en un mundo en que ya el planeta estaba cansado, ¿no? Eso lo decían ellos. Es un poco les gustaba la belleza, no de la plenitud, sino del momento en que la belleza se empieza a marchitar. Ese momento era el que les encantaba a todos estos artistas. Lo trataron de retener en su poesía. Es ese grito que le decía Fausto al instante, que le decía detente, ese es el grito que le daban los modernistas a la vida en sus obras de arte. Eso es lo que encontramos en la belleza de los libros de Rubén M. Campos, de Amado Nervo, de todos ellos, ese mundo que ellos veían que se iba a acabar, porque el porfiriato no iba a durar para siempre, y ellos no sabían cómo iba a terminar, pero ese mundo es el que reflejan en su poesía. Por eso yo creo que es bello, realmente es un mundo que nos enseñan a odiar en las clases de literatura, pero creo yo que no tenemos que dejarnos llevar por ese odio que luego nos implantan ante la literatura modernista, ante la literatura del porfiriato. Es bastante más fascinante, ¿no? Sí, hay este fin de siglo y este mal de fin de siglo, que quizá, sí, varios de nosotros, quizá tú no, pero lo sentimos cuando terminaba el milenio, ¿no? Aquí en León hice una puerta del milenio y rezábamos para que no se acabara la luz 3 días y estas cosas. Ahora multipliquémoslo por todo el desconocimiento de este momento, y creo que ya hay historia respecto al mal de siglo, ¿no? Sí, el siglo XIX fue el primero en sufrir de mal de siglo. Un asunto apocalíptico, decadente en este sentido, como de ya se acabó Quizás San Pablo se murió pensando también en eso, en lo escatológico, en ya se está acabando el mundo. Y en este caso también. Son como un espejo nuestro hacia el pasado, porque vivieron eso mismo, y hoy mismo los escritores modernistas de hace 100 años vivieron
porque era el modernismo vivió hasta principios de los años 20. Ellos vivieron la pandemia de 1918, la Primera Guerra Mundial, que acabó con la juventud de Europa, y con la pandemia de gripe española de 1918, que mató a 100 millones de personas en el mundo y que trajo una renovación de ese arte que decía: ¿qué sentido tiene este mundo si se acabó la juventud en 8 años? Entonces nacieron de nuevo otra vez las tesis espiritistas, preguntarle a los muertos que nos dijeran cuál era el sentido de la vida aquí, y sobre eso también hay una gran literatura. Si se fijan, son nuestros espejos. No tenemos que ir a interrogar al futuro, al presente, también tenemos que interrogar al pasado, ¿no? Por eso que Dios es el que tiene los pies al revés, porque es el que está viendo siempre